Hola y bienvenidos a Memorias del Globo. El día de hoy nos adentraremos en la historia real de origen de los bárbaros, por lo que, el término bárbaro a menudo se asocia con personas incivilizadas y salvajes de la historia. Pero, ¿cuál es el verdadero origen de los bárbaros? Exploremos la fascinante historia detrás de esta etiqueta. El término bárbaro se originó en la antigua Grecia, donde se refería a grupos no griegos de habla extranjera. Los griegos consideraban su lengua superior, y creían que aquellos que hablaban de manera diferente sonaban como si estuvieran diciendo barbar en lugar de palabras reales. Sin embargo, no todos los no griegos fueron etiquetados como bárbaros. Los griegos a menudo se referían a grupos específicos por sus propios nombres, como persas, egipcios o escitas. El término más amplio bárbaro fue más bien una generalización para varias culturas desconocidas. Con el paso del tiempo, el término bárbaro se expandió más allá de los griegos, y se convirtió en una etiqueta común utilizada por otras civilizaciones para describir grupos extranjeros. Tomó connotaciones negativas, implicando inferioridad y falta de civilización en comparación con la propia cultura. Los romanos, en particular, utilizaron ampliamente el término para describir a cualquiera que no se ajustara a sus estándares de civilización. Los escritores romanos a menudo retrataban a los bárbaros como guerreros feroces que amenazaban la paz y la prosperidad del Imperio Romano. Es importante señalar que estas representaciones estuvieron fuertemente influenciadas por los sesgos y prejuicios de las antiguas sociedades griega y romana. En muchos sentidos, estaban proyectando sus propios miedos e inseguridades sobre estos grupos extranjeros. En realidad, los llamados bárbaros eran civilizaciones diversas y complejas con sus propias historias ricas y prácticas culturales. Tenían sistemas avanzados de gobernanza, logros artísticos impresionantes y formas sofisticadas de organización social. Por ejemplo, los celtas, que a menudo eran etiquetados como bárbaros por los romanos, tenían una estructura social compleja, desarrollaron habilidades metalúrgicas y una fuerte tradición guerrera. Eran hábiles artesanos, que creaban joyas intrincadas y armas elaboradas. Los hunos, otro grupo etiquetado como bárbaros, eran jinetes muy hábiles y guerreros formidables. Bajo el liderazgo de Atila el Huno, representaban una amenaza significativa para el Imperio Romano. Los vándalos, a pesar de su reputación como bárbaros destructivos, establecieron un reino en el norte de África y tenían su propio sistema legal, arte y arquitectura. Incluso acuñaron sus propias monedas. Como podemos ver, el término bárbaro es una etiqueta compleja y a menudo engañosa. Es un reflejo de los prejuicios de las civilizaciones antiguas hacia culturas desconocidas. No logra captar la verdadera complejidad y diversidad de estas llamadas sociedades bárbaras. Con el tiempo, la etiqueta de bárbaro ha evolucionado y perdido su significado inicial. Hoy en día, se utiliza generalmente para describir a personas o grupos que se perciben como incivilizados o carentes de refinamiento. Sin embargo, es crucial abordar dichas etiquetas con pensamiento crítico y sensibilidad cultural. Al explorar el verdadero origen de los bárbaros, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo etiquetar y categorizar a los grupos puede perpetuar los estereotipos y socavar las ricas historias de diversas culturas. Mientras seguimos estudiando y apreciando las complejidades de las civilizaciones antiguas, recordemos que siempre hay más de lo que parece, y la verdadera esencia de una cultura no puede reducirse a una sola etiqueta como bárbaro. La exploración y apreciación de diversas culturas es esencial para fomentar la comprensión y el respeto entre los diferentes pueblos. Al desafiar nuestras ideas preconcebidas y abrazar la diversidad cultural, podemos avanzar hacia un mundo más inclusivo y tolerante. A medida que profundizamos en la historia de los bárbaros, nos topamos con fascinantes historias de migración, conquista e intercambio cultural. Los movimientos de estos grupos a través de grandes distancias dieron forma al mundo que conocemos hoy. Un grupo destacado de bárbaros que dejó una huella significativa en la historia fueron los godos. Originarios de Escandinavia, los godos emigraron hacia el sur, y se establecieron en regiones como Europa del Este y la península ibérica. Los visigodos, una rama de los godos, establecieron su propio reino en España y el sur de Francia. A pesar de ser etiquetados como bárbaros, adoptaron aspectos de la cultura romana e incluso se convirtieron al cristianismo. Los ostrogodos, otra rama de los godos, se convirtieron en una fuerza dominante en Italia. Bajo el liderazgo del rey Teodorico, gobernaron un reino que vio la coexistencia de instituciones góticas y romanas. Los hunos, liderados por el infame Atila, se embarcaron en una serie de devastadoras invasiones que sacudieron al Imperio Romano. Barrieron Europa del Este y partes de Asia, dejando destrucción a su paso. El impacto de los hunos se sintió mucho más allá de sus conquistas. Sus invasiones desencadenaron un efecto dominó, lo que resultó en la migración masiva de varias tribus germánicas a territorios romanos. Estas tribus germánicas, incluidos los vándalos, burgundios y lombardos, establecieron sus propios reinos dentro del desmoronado Imperio Romano. Desempeñaron un papel importante en el complejo tapiz de la historia europea. Los francos, otra tribu germánica, saltaron a la fama bajo el liderazgo de Clodoveo. A través de una serie de victorias militares y alianzas estratégicas, Clodoveo estableció la dinastía merovingia, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el Imperio carolingio. Los vikingos, a menudo retratados como feroces asaltantes, eran hábiles navegantes y comerciantes.
se aventuraron lejos de sus países de origen escandinavos, explorando y estableciéndose en regiones de tan amplio alcance como Irlanda, Inglaterra e incluso América del Norte. El impacto de los vikingos en la historia se extendió más allá de sus incursiones. Establecieron redes comerciales, influyeron en las costumbres y lenguas locales, y contribuyeron al desarrollo de la Europa medieval. En Asia, los mongoles emergieron como una fuerza formidable bajo el liderazgo de Gengis Khan. Su vasto imperio se extendía por Asia Central y llegaba hasta Europa del Este. Los mongoles eran jinetes excepcionales y estrategas expertos. El imperio mongol, conocido como el imperio contiguo más grande de la historia, facilitó importantes intercambios culturales y redes comerciales, conectando Oriente y Occidente. Esta era estuvo marcada por la difusión de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Avanzando más hacia el este, nos encontramos con los Xiongnu, un pueblo nómada que dominó la estepa euroasiática durante la antigüedad. Su fuerza militar y destreza diplomática les permitieron establecer una extensa confederación. Los Xiongnu tuvieron un profundo impacto en la historia de Asia, particularmente en relación con la dinastía Han de China. Sus interacciones y conflictos con el imperio Han influyeron en los acontecimientos políticos y culturales de la región. Los escitas, otro grupo nómada, habitaron la vasta estepa euroasiática durante la antigüedad. Conocidos por sus excepcionales habilidades de equitación y tiro con arco, establecieron una cultura rica y vibrante. Los escitas, como muchos otros grupos bárbaros, eran hábiles artesanos y creaban intrincados adornos de oro y plata. Estos preciosos artefactos ofrecen vislumbres de sus sofisticadas tradiciones artísticas. En África, los bereberes, un grupo de pueblos indígenas, habitaron el norte de África y el desierto del Sahara. Desempeñaron un papel fundamental en los intercambios comerciales y culturales entre África, Europa y el Mediterráneo. Los bereberes desarrollaron sociedades complejas y formaron reinos poderosos, como el Imperio Cartaginés. También resistieron la conquista externa, defendiendo ferozmente su tierra y cultura. Los bárbaros, en sus diversas formas, desafiaron los imperios establecidos, remodelaron las fronteras y dejaron marcas indelebles en el tapiz de la historia humana. No eran simplemente salvajes, sino sociedades dinámicas y en evolución con sus propias contribuciones únicas. Al examinar el verdadero origen de los bárbaros, podemos ir más allá de las etiquetas simplistas, y apreciar las complejas interacciones e influencias que dieron forma al mundo tal como lo conocemos. Los viajes, logros y síntesis culturales de estos grupos continúan inspirándonos e iluminándonos hoy. La historia de los bárbaros es de resiliencia, adaptación y el poder de la diversidad humana. Nos recuerda que los límites de la civilización son subjetivos, y que la verdadera comprensión y apreciación residen en abrazar la riqueza de diferentes culturas. Mientras exploramos las profundidades de la historia, recordemos que el verdadero origen de los bárbaros no es simplemente una crónica de conquista y guerra, sino un testimonio de la belleza y complejidad de la civilización humana. De los godos a los vikingos, los hunos a los xiongnu, los bárbaros han dejado un legado perdurable. Sus historias continúan cautivando nuestra imaginación, y ofreciendo información valiosa sobre el tapiz de la experiencia humana. Mientras viajamos a través de los anales del tiempo, dejemos que estas historias de los bárbaros despierten nuestra curiosidad, y enciendan nuestra comprensión del mundo diverso e interconectado que habitamos. La historia del verdadero origen de los bárbaros sigue siendo una narrativa continua, que revela nuevos descubrimientos y perspectivas cada día que pasa. Sigamos explorando, cuestionando y apreciando el caleidoscopio de la historia humana. Recuerda que si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Memorias del Globo para más.